Clasificación de métodos instrumentales, vamos continuando, vamos a ver las técnicas electroquímicas. Acá está la potenciometría, donde están los electrodos, que se usan ya sea para pH o para iones. Las técnicas voltamperométricas, las técnicas de redisolución, técnicas amperométricas, coulombimetría, electrogravimetría y técnicas de conductancia. Técnicas cromatográficas, cromatografía de gases, y está la cromatografía líquida de alta resolución. Son las dos técnicas principales. En el laboratorio tenemos un muy buen cromatógrafo de gases. Hay uno de cromatografía líquida, en dos laboratorios hay vecinos nuestros, que también en algún momento los podemos ir a ver a los equipos. La cromatografía, esos dos tipos de cromatografía son los métodos más usados prácticamente para el análisis cual y cuantitativo de materiales en general y de alimentos, por supuesto. Después tenemos las otras técnicas, para darle nombre, por ejemplo, análisis térmico, espectrometría de masa, técnicas cinéticas, eso trabajan con las velocidades, digamos, de las reacciones. Y después hay técnicas que ya son conjuntadas o acopladas, o sea, se van mezclando distintas técnicas. Por ejemplo, que se llama GC-MS, el GC es de cromatografía gaseosa, MS de espectrometría de masa. Trabaja un cromatógrafo acoplado a masa, que es lo que tenemos en el laboratorio. Vienen también más todavía complejos, a doble masa, tiene el GC con doble masa, o el HPLC, que sería cromatografía líquida, con masa o con doble masa. Tienen también acoplada a la cromatografía gaseosa a infrarrojo, o el ICP, que es un equipo que funciona con plasma, con acoplamiento inductivo. Hay, por ejemplo, uno acá en el ICIPSA y sirve mucho, es muy práctico para determinar presencia de iones, minerales dentro de una materia. La doble masa, bueno, ya les menciono un poco la doble masa. Pero bueno, se empiezan a conjugar técnicas para lograr, digamos, análisis que son especiales para determinados componentes y con una precisión altísima. Bueno, este es simplemente una tablita sacada del libro de Skook, para que ustedes vean los distintos, digamos, en función de propiedades físicas y químicas, distintos métodos instrumentales que se pueden utilizar. Si hay emisión de radiación, pueden hacer espectroscopía de emisión, como rayo X, UV visible, de electrones, fluorescencia, fosforescencia, lo mismo cuando hay absorción, el mismo tipo de método. También pueden usar la resonancia magnética nuclear, dispersión de la radiación, por refracción de la radiación, por difracción de la radiación, por rotación, como el caso de la polimetría, se usa para los azúcares, por potencial eléctrico, por ejemplo, son métodos potenciométricos, como para determinar pH, por ejemplo, iones. Carga eléctrica, por resistencia eléctrica, por masa, la razón masa-carga, que sería la espectrometría de masa, por la velocidad de reacción, que son los métodos cinéticos, o características térmicas de la materia, o por radioactividad. En función de eso hay distintos métodos. No se asusten, porque nosotros no vamos a ver todos estos métodos de la materia, vamos a ver, digamos, algunos de ellos y los que se apliquen más en el caso de alimentos. Pero bueno, hay que mencionar todo el espectro que tenemos acá. No se crean que yo me conozco todo eso en detalle, porque no es así. Simplemente manejo los métodos más comunes que se aplican a alimentos. Y bueno, cuando ya hay algo muy específico, hay que ir a los especialistas y normalmente son químicos. Bueno, consideraciones sobre la muestra. Algunas cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta en las muestras. Primero que todo, la muestra tiene que ser, estas dos características son fundamentales de la muestra. Homogénea, es decir, que si yo tomo de acá, de acá, de acá, de acá, tiene que dar el mismo resultado. Eso significa que la muestra ha sido bien homogeneizada. Y tiene que ser representativa del total. O sea, lo que yo tomé, esta porción que tomé del total, me tiene que representar el total. ¿Qué operaciones puedo hacer sobre las muestras? Bueno, operaciones físico-químicas. Estas operaciones pueden reducir o eliminar las interferencias. Eso es muy importante en todo análisis químico. Cuando uno aplica alguna operación en muestra, es eliminar todas las interferencias para hacer una lectura limpia.
llevar la concentración del analito al intervalo de análisis. Los equipos normalmente miden dentro de un intervalo. Si su muestra está por encima, la tienen que de alguna manera llevar a la concentración apropiada para poder analizarla. O producir especies con propiedades cuantitativamente medibles. O sea, de repente tienen un analito, no lo pueden medir porque su detector no detecta, ustedes le pueden hacer una reacción química uniéndole algo, y eso que unen sí, su detector lo puede medir. Digamos, son trucos que hacemos los químicos para hacer algunas mediciones. Tales operaciones, esas físico-químicas, incluyen disolución, fusión, separación, dilución, concentración o formación de derivados, que es lo que les decía recién. Unirle algo es hacer un derivado. Control, de hecho, para hacer ácidos grasos hacemos un derivado, por ejemplo. O muchas veces en análisis se unen dos componentes para después poder medirlo. En el caso de a veces las aflatoxinas, para que se pueda medir bien por fluorescencia. Bueno, control del ambiente químico para asegurar que las actividades de los análitos permanezcan constantes durante la medición. Eso tiene que ver con, digamos, eliminar las interferencias. Eso para disminuir los efectos de las interferencias. Control de la atmósfera, donde está la muestra, controlar que la atmósfera siempre sea igual, constante durante toda la medición. Control de la temperatura, que vaya a una determinada temperatura constante, o si tiene que tener un gradiente de temperatura, que ese gradiente sea bien parejo. La amortiguación del pH en las soluciones, que no haya cambio de pH, porque eso hace cambiar a veces la lectura. Es fundamental que cada análisis se pueda obtener información objetiva y útil a partir de la muestra. Bueno, es un concepto que es fundamental para todo análisis. Tiene que ser un análisis, tiene que ser objetivo y tiene que brindar una información útil para resolver un problema. Bueno, funciones básicas de la instrumentación. El propósito de la instrumentación química es obtener la información de la sustancia que se está analizando. Todo instrumento analítico puede ser dividido en 4 componentes. Bueno, en general, esta es una presentación muy general de lo que tiene que tener todo instrumento. Primero, algo que genere una señal. Hay que generar una señal. Luego, un traductor de entrada, es lo que se denomina el detector. Es el que va a captar esa señal. Es el que capta la señal. Después viene un modificador de la señal. O sea, una vez que el detector captó la señal, tiene que emitir una señal eléctrica, y esa señal eléctrica hay un modificador, o que la va a amplificar, o que la va a limpiar de ruido, o lo que sea. Eso es un poco para hacer, a partir de esa señal eléctrica, una lectura apropiada, y ahí tenemos lo que sería el modificador de la señal. Y finalmente un transductor de salida. Es decir, nos termina dando o un número o un amperímetro que marca algo, o un gráfico con picos, digamos, una expresión del resultado que sea de alguna manera leída por el técnico y pueda explicar el resultado que se obtuvo. Entonces tenemos el generador de la señal, el transductor de entrada, el modificador de señal y el transductor de salida. Veamos el generador de la señal. La señal es producida por la interacción del analito, o sea, lo que queremos analizar, de manera directa o indirecta con alguna forma de energía como radiación electromagnética, electricidad, energía térmica. Hay 2 formas de trabajarlo estos. Uno es que nosotros generamos una fuente de señal que va a atravesar el analito. Cuando pase por el analito se va a producir un cambio y lo que vamos a medir es ese cambio. Entonces esa es una forma de trabajar con la señal. Y la otra es crear un ambiente apropiado al analito y que en ese ambiente apropiado del analito va a terminar emitiendo una señal que va a ser la que nosotros vamos a medir. Entonces hay 2 formas. Hacer pasar la señal por el analito y medir qué es lo que sucedió o que se modificó, o la otra, hacerle generar al analito la señal y luego medir esa señal. Bueno, los transductores de entrada, que serían los famosos detectores, son dispositivos que transforman la propiedad del analito
físico-química en una señal eléctrica. O sea, ustedes van a recibir una de esas propiedades, ya sea una radiación, y va a terminar saliendo del detector una señal eléctrica. La mayoría de los traductores de entrada son dispositivos analógicos. Estos miden las propiedades físicas y químicas en forma continua. O sea, los analógicos son continuos. En muchos casos, estos dispositivos producen señales eléctricas analógicas de diferencia de potencial, de corriente o resistencia. O sea que esas tres formas, en general, es cómo funcionan los detectores. Captan y envían un potencial, una corriente eléctrica o una resistencia. Acá en términos también muy genéricos, por ejemplo, tenemos una intensidad luminosa. Entonces, el detector va a ser un fototubo que va a captar esa intensidad luminosa y de ahí, de ese fototubo, emitir en función de la cantidad de intensidad lumínica que recibió, una corriente eléctrica. Puede ser una actividad iónica en una solución, tiene un pH que es selectivo para esos iones, y de ese electrodo, que sería el detector que captó los iones, emite un voltaje. Entonces, la señal que sale del transductor de entrada es un voltaje. A partir de la actividad iónica sale un voltaje. A eso va a tener que ir a la segunda parte del instrumental, que son los modificadores de las señales. Llega esta señal eléctrica, digamos que le envió el detector, y lo que hacen es amplificarla o filtrarla. Estos dos pasos son básicamente. Normalmente hay una amplificación, porque si es muy bajita la señal que envió, la amplifica y le elimina todos los ruidos que hay alrededor, eso es lo que se llama el filtrado, y entonces de esa manera ya la puede enviar digamos, del traductor de entrada que se la recibió, la amplificó, la filtró y la manda al traductor de salida para que se pueda hacer la lectura final de la análisis. El módulo de transformación de la señal recibe la información del detector, la convierte eléctricamente en un forma, bueno, es lo que acabamos de decir. Los componentes del mismo van desde un simple resistor para la conversión simple de corriente o voltaje hasta un complejo microprocesador. Bueno, son comentarios muy generales. Y después tenemos el traductor de salida. Convierte la señal eléctrica modificada en información que puede ser leída, registrada o interpretada por el analista. O sea, algo que nosotros vemos, un número, puede ser que sea un sensor digital y nos indique un número y nosotros sabemos qué significa ese número. Puede ser un gráfico con picos, o puede ser, por ejemplo, una perillita que se mueve y señala un valor final, digamos, de un resultado. O sea, son formas de tener un número para que nos sirve para cuantificar la presencia de ese analito en la mezcla. Esta información puede mostrarse o registrarse por medio de diferentes dispositivos en forma analógica o digital.